Que el Señor les bendiga, líderes y lideresas de células infantiles. Para mí es un privilegio poder saludarles esta semana y también un privilegio enorme poder compartir el mensaje, la lección que tenemos para nuestras guías infantiles o para nuestras células infantiles, mejor dicho, esta semana. Bienvenidos a la guía infantil. Hoy vamos a ver el rompehielos. Este rompehielos consiste en explicar a los niños sobre la abundancia y sobre cómo esa abundancia debe ser compartida con los demás. Es importante que los niños entiendan que compartir es necesario y es parte de la vida cristiana. Entonces, el rompehielos consiste en llevar un alimento que puedas compartir. Puede ser pan. En mi caso, yo traje uvas. Aquí están. Las uvas se pueden compartir. De un solo gajo puedes compartir la misma cantidad de uvas a los niños. Los niños deben entender de que todos van a recibir la misma cantidad de alimento. En este caso sería la uva. Todos, ¿para qué? Para que ellos puedan comer igual. Si le doy más a unos, es probable que la uva se me termine y ya no pueda compartir con otros. Entonces, se le da equitativamente a cada niño y se les explica que se les da esa cantidad para que pueda abundar para todos. Eso podemos explicarle que la tierra, Dios ha provisto la tierra para que siga produciendo alimentos. Esos alimentos que nos ayudan a tener comida en la casa. Y esos alimentos que tenemos en la casa, nosotros lo podemos compartir con los demás. ¿Qué sucede muchas veces? Es que por el egoísmo del ser humano, muchas personas acaparan los alimentos y tienen algunos más alimentos que otros. Si nosotros tenemos alimentos o algo que podemos compartir y quizás tengamos en abundancia, nosotros debemos de preguntarle a los niños, ellos cómo compartirían, qué harían con esa abundancia, a quién se lo darían. Y podemos conocer un poquito más de nuestros pequeños. Un corazón dadivoso y generoso es importante para la vida cristiana. Así que esta semana vamos a tocar un tema muy interesante. El tema es el caballo negro. Y para sustentar bíblicamente este tema, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 6, versículos 5 y 6. Leámoslo juntos. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía: Ven. Miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Un detalle muy importante y una recomendación para nosotros que somos los que vamos a compartir este tema con nuestros niños y niñas es que entendamos el contexto del pasaje bíblico que estamos tocando. Los primeros interesados en entender el sentido de la porción que acabamos de leer debemos ser nosotros como líderes y lideresas. Si nosotros comprendemos lo que acá se está presentando, será mucho más fácil transmitirlo o compartirlo con nuestros niños y niñas. La Biblia acá nos menciona un aspecto muy interesante, muy importante, y nos habla del periodo de un ciclo de los que se presenta en Apocalipsis. Y este ciclo se presenta o se conoce como los 7 sellos. El caballo negro simboliza algo, y es lo que nosotros debemos entender. En el contexto de los 7 sellos, cada uno de los jinetes que se estudian o que se han estudiado, así como se estudió el jinete anterior, representan un elemento de juicio. Pero para compartir con nuestros niños y niñas, nos vamos a centrar en lo que significa, lo que simboliza el caballo negro. Lo primero que nos llama la atención es lo que lleva en sus manos, pues el jinete lleva una balanza. Y aunque nosotros hoy la balanza la entendemos o la relacionamos como un símbolo de justicia, en este contexto
el caballo negro o el jinete del caballo negro lleva una balanza y la balanza lo que representa son las porciones racionadas. Esto está relacionado con alimentos y ahí es donde vamos a encontrar el significado, lo que simboliza el jinete del caballo negro, y es hambre y miseria. Esto es elemental porque vamos a presentarle a nuestros niños lo que significa todo esto y vamos a hacerlo de la mejor manera, de la manera más sencilla posible, que nuestros niños y niñas entiendan lo que simboliza el jinete. Y ya dijimos que simboliza hambre. Así que esto nos lleva al primer punto de nuestra lección. El primer punto de nuestra lección es la producción de alimentos. Y es que es bien sabido que la tierra produce. Si nosotros le preguntamos a nuestros niños, niños y niñas, ¿de dónde vienen los frijoles? ¿De dónde viene el arroz? ¿Cómo tenemos esto en nuestra mesa? Lo más seguro es que nuestros niños y niñas nos digan, de la tierra, eso se siembra en el campo, esto se produce en tal lugar. Entonces, eso es muy positivo porque entendemos que la tierra produce alimentos. Y es bien sabido que se produce suficiente alimento para todas las personas que viven en el planeta Tierra. Y es ahí donde hay un punto, y es que el hambre es una cosa que entonces no se termina de entender o tenemos que reflexionarla, porque los niños también pueden entender el hecho de que si la tierra produce alimento suficiente para toda la raza humana, ¿por qué hay personas que tienen hambre y que no tienen lo suficiente? ¿Por qué hay personas que no tienen ni siquiera los alimentos básicos para una vida digna? ¿Y por qué hay otras personas que tienen y que incluso les sobra el alimento? Entonces, esto es lo que representa el caballo negro, el hambre, la miseria y al mismo tiempo el egoísmo que impera sobre la raza humana. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir, o lo que nosotros estamos viendo acá, es que hay una distribución injusta de los recursos. Por esa distribución injusta, son unos pocos los que tienen y a los que les sobra, pero son muchísimas personas, son millones de personas las que no tienen lo suficiente para poder alimentarse. Si nosotros hablamos con nuestros niños, nuestras niñas, y les hacemos ver esta realidad, seguramente ellos lo van a comprender. Y no solamente eso, sino que ellos habrán visto a través de la televisión, habrán visto algún reportaje, van a relacionar el hambre, van a entender este punto muy bien. Y ese es precisamente lo que la Biblia menciona. Nosotros encontramos en el versículo una declaración muy importante, porque dice el versículo 6, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día. Cuando nosotros, y esto es algo que nosotros como líderes y lideresas debemos entender, ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Por qué lo dice de esta manera? Lo que sucede es que un denario era el salario de un día, pero con este salario se podría comprar aproximadamente 13 litros de trigo y 26 de cebada. Y cuando acá escuchamos la declaración en donde solamente es 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, quiere decir que una persona que tenía que trabajar todo el día, lo que antes le alcanzaba para poder darle a su familia y le quedaba incluso para poder subsistir los siguientes días, en ese momento de escasez, de pobreza y de hambre, solamente le alcanzaría para él solo. Lo que encontramos aquí es una inflación tremenda. ¿Por qué? Porque el salario de un día no alcanzaba para lo que se requería dentro de un hogar o de una familia pequeña. Entonces, lo que dice acá, 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada, el trigo y la cebada eran elementos o alimentos básicos, granos básicos de la época. El trigo era un poquito más preciado que la cebada no era tan apetecible como el trigo, pero ambos son elementos que se ocupaban para la alimentación diaria. Y en este momento, cuando aparece o cuando se visualiza el jinete del caballo negro, con esa balanza en su mano, lo que hay es una distribución injusta, una inflación de precios, de tal manera que a las personas se les haría difícil poder adquirir estos alimentos tan, pero tan básicos.
Aquí es donde nosotros debemos entender que al presentar este tema a los niños, debemos presentarles también cuál podría ser la solución. Si hay hambre en esta tierra, si la distribución de los recursos no es justa, y si vemos que el caballo negro representa hambre y miseria, ¿cuál sería nuestro papel? Nosotros encontramos, por ejemplo, en los evangelios a Jesús, que siguiéndole multitudes, en una ocasión, y esto lo podemos encontrar en los evangelios, en el evangelio de Lucas capítulo 9, ahí lo podemos revisar, los discípulos le piden a Jesús que despida a la gente porque no había suficiente para poder ofrecerles algo de comer. Entonces les pide que los despidan para que vayan a buscar comida en otro lado. Pero Jesús les dice, denles ustedes de comer. Entonces, ante esta realidad de hambre, de miseria, donde solamente pocos acumulan las riquezas de esta tierra y muchos sufren de hambre, nosotros como creyentes no nos regimos por esos valores de egoísmo. Para nosotros es importante compartir. Nuestros niños y niñas deben aprender esa lección sumamente importante. Nosotros como creyentes sí podemos compartir con los demás y eso es lo que debemos practicar en todas las áreas de la vida. Y esto nos lleva al siguiente punto. Para el punto número 1 tenemos la siguiente dinámica. Vamos a realizar una lista de alimentos y vamos a llevar elementos explicativos de comida. En este caso yo he traído pan, he traído banana, fresas, piña y un tomate. Estas explicaciones van a ayudar para que podamos hacer la lista de alimentos junto a los niños o puede ser una lista ya previamente hecha. ¿Para qué es la lista de alimentos? Nosotros vamos a tener esta lista para tener numeradas todos los alimentos que hemos traído y les vamos a preguntar a nuestros niños. Lo vamos a poner afuera de la canasta. Lo vamos a tener afuera de la canasta. Y aquí esta es la canasta que es para compartir. Y les vamos a preguntar a nuestros niños, de la lista de alimentos, ¿qué alimento te gustaría compartir? Y quizás uno de los niños elija la banana. Entonces le decimos al niño que agarre la banana y la ponga en la canasta de compartir. Y así le vamos preguntando a cada uno. Si no tienen elementos, ustedes en su casa así de juguete o de utilería, pueden conseguir imágenes, fotos, revistas, recortes, en donde los niños pueden identificar el alimento junto con la lista que ustedes van a tener. Eso va a ayudar a que los niños puedan interactuar, reconocer y tener una acción acerca del compartir. Van a elegir un alimento y ellos van a decidir compartirlo, poniéndolo en la canasta. El punto es que los niños tengan esa iniciativa y el corazón de compartir con los demás. Luego esa canasta es la que va a quedar como la canasta para compartir. Y ahí tenemos nuestra lista. Es lo importante de esta dinámica, que los niños comprendan la importancia de que si nosotros tenemos para dar, compartamos con aquellos que no tienen. Y podemos preguntarles siempre, ¿con quién te gustaría compartir? ¿O cómo harías para compartir la banana? Quizás el niño dijera, yo la partiría a la mitad. O si tienes pan, ¿cómo lo harías? ¿Vea? Y quizás el niño diría, si tengo muchos pedacitos de pan, le daría un pedacito, etcétera. Pueden ser galletas, etcétera, para que los niños puedan poner en práctica el compartir con aquellos que no tienen. El siguiente punto es el hambre y el lujo. En las declaraciones nosotros podemos ver que una de las cosas que no sufre esta inflación de precios es el aceite y el vino. Estos elementos eran importantes en la alimentación de este entonces. Tanto el aceite se ocupaba para la cocina y se ocupaba para otras cosas y el vino también. Pero no eran tan elementales como los anteriores, como la cebada y el trigo. Pero tampoco eran alimentos de lujo, pero no cualquiera los podía adquirir. Y en ese momento, de la declaración, parecen inalcanzables por su precio.
Entonces, hoy en día notamos ese contraste. Personas que incluso a través de redes sociales presumen lujos impresionantes con un costo demasiado elevado, y también vemos el otro extremo donde hay personas que no tienen para comer, que se mueren de hambre, mientras hay países en donde se alardean, o hay muchas personas alardean de tener hasta de sobra. Países que tienen problemas incluso con el tema de la obesidad. Hay países que tienen problemas, o hay lugares, naciones que tienen problemas con todo lo contrario, con la desnutrición y con la muerte de personas por hambre. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios con todo esto. Y es que Dios nos llama a nosotros como su iglesia para que reflexionemos de esta realidad y marquemos la diferencia en nuestro diario vivir. Que nosotros entendamos que debemos practicar la solidaridad. Debemos nosotros llevar nuestro cristianismo a la reflexión y a la acción. Si hay muchas personas que padecen de hambre, si hay muchas personas que están sufriendo a nuestro alrededor, nosotros podemos colaborar con lo que podamos. Si nosotros tenemos a nuestros niños ahí y nuestros niños comienzan a opinar, eso sería excelente, porque ellos pueden compartir con otros niños que no tienen, o ellos conocen a amiguitos, amiguitas que están pasando por momentos difíciles. Y es ahí donde tenemos la oportunidad de aplicar el tema. ¿Por qué? Lo final sería decirle a nuestros niños y niñas: si ustedes han pasado por momentos difíciles, si ustedes mismos han experimentado el hambre o han tenido necesidad de esta o de esta clase, Dios puede obrar a favor de nosotros. Lo único que nosotros necesitamos hacer es poder humillarnos delante de Dios, expresarle nuestra necesidad, y Dios va a actuar de manera sobrenatural. Que este tema nos deje reflexionando, y ojalá que nuestros niños y niñas aprendan esto tan elemental de, primero, la realidad que vivimos en el mundo, donde hay injusticia, donde los recursos no son distribuidos de forma justa, pero también aprender que la Biblia nos manda a nosotros como creyentes a luchar por esa justicia. Y desde donde estamos, y no importa la edad que tengamos, podemos colaborar para la transformación de esta realidad. Así que ánimo, hermanos líderes y lideresas de células infantiles, esta semana que sea de mucha bendición para nosotros. Sigamos investigando el texto, sigamos leyendo, sigamos aprendiendo, y entreguemos de corazón esta lección para que nuestros niños y niñas puedan recibir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos y todas. Punto número 2. Para la dinámica del punto número 2 vamos a hacer lo siguiente. Pueden conseguir un cartel o páginas grandes en donde puedan poner la escasez y la abundancia. En mi caso puse aquí mis letreros de la abundancia y la escasez. Incluso hice esta letra de la abundancia más gordita, más llenita, y la escasez la hice un poco más flaquita, así como que no mucho, ¿verdad? Para que incluso en la letra puedan los niños identificar la abundancia y la escasez. El punto de esta dinámica es que los niños identifiquen cuándo se tiene abundancia y cuándo se tiene escasez. En este ejemplo yo tengo un depósito con muchos crayones. Hay abundancia. Y tengo otro recipiente que tiene poquitos crayones. Hay escasez. Para hacer esta dinámica también puedes recurrir a imágenes, fotografías, en donde se vean situaciones donde hay abundancia y escasez. Digamos, en la parte de la abundancia puedes ponerlo en tu cartelito y le dices, la abundancia es cuando tienes mucho, ¿verdad? Entonces explicas una situación de abundancia. Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero. Eso es abundancia, y puedes poner la imagen en tu cartelito de una persona con mucho dinero, feliz, así nadando en dinero. Igual explicarles acerca de la escasez, que es cuando tenemos poquito. Entonces, podemos hacer esta dinámica también con carteles, en donde puedes poner en un lado la escasez y en otro lado la abundancia. Y poner dibujos, recortes, imágenes, o preguntarle a los niños situaciones que ellos consideran que es abundancia o escasez.
Por ejemplo, una persona con mucha comida tiene en abundancia y está en la escasez, que sería alguien que tiene mucha hambre y no tiene alimentos. O una persona con mucho dinero en la abundancia y está en la escasez, una persona pidiendo dinero o con su ropita desgastada, etcétera, para poder ejemplificar la abundancia y la escasez. Pregúntale a los niños cómo se sienten con estas dos realidades acerca de cuando se tiene abundancia y escasez. Ellos pueden decir que es injusto o preguntarte por qué pasa eso, etc. El punto es que los niños puedan identificar estas dos realidades y puedan expresar cómo ellos se sienten al respecto de eso. Y nosotros debemos de profundizar de que para que esas cosas nosotros seamos luz en medio de tinieblas, nosotros debemos de aprender a compartir con los demás y preguntarle: si tú fueras la persona que está lleno de comida con abundancia, ¿qué harías tú para ayudar a las personas que no tienen mucha comida? En este caso están en escasez, y quizás los niños, por las dinámicas que hemos hecho anteriormente, ya puedan decidir ellos mismos: yo les voy a compartir de mi comida, o cuando un amiguito en el colegio no lleve su comida para el refrigerio, yo voy a compartir de la mía cuando yo tenga, etcétera. O quizás pueden tener ejemplos en donde sus papás han sido dadivosos con algún vecino o con algún familiar o amigo, y ellos puedan explicarnos y contarnos de cómo en situaciones difíciles otras personas nos pueden ayudar y cómo esa abundancia la podemos compartir. Esa es la dinámica para el punto número 2. El versículo a memorizar es: ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en su mano. Apocalipsis 6:5. Cuando platiques con los niños, recuerda agacharte al nivel de su estatura para transmitirle interés, confianza y seguridad. Da la oportunidad que los niños se acerquen a ti para hablar sin miedo.